Aquí están los protagonistas de la información y le queremos dar la bienvenida a Andrés Villarreal por esta investigación. En el 2025, los 6 partidos políticos se llevarán una bolsa de financiamiento con recursos públicos, la más grande en términos reales de los últimos 20 años. Hoy presentamos aquí en Mega Noticias Votos y Dinero, el fantasma de la reforma electoral. Un reporte de la Unidad de Investigación de Mega Noticias. Andrés, como coordinador general de investigaciones de Mega Noticias, felicidades, gracias, grandes hallazgos. ¿Cuáles desde tu perspectiva? Joely, pues muy buenas noches, como siempre gusto en saludarte. Hemos construido una base de datos en relación a los ingresos que han tenido los partidos políticos vía financiamiento público en los últimos 27 años, desde 1997 al 2025, que estará ya clara cuál es la bolsa de recursos públicos que tendrán los 6 partidos políticos con registro federal para el próximo año, el 2025, aunque todavía no se discuta el presupuesto para el próximo año. Pues bueno, uno de los principales hallazgos, Joely, me parece, es que durante muchos años hemos pensado que los partidos políticos cada año reciben más dinero. Ese es el mito. Los números demuestran que no había sido así. Al menos a partir del año 2008, después de la reforma de 2007, a partir del año 2008 hay una reducción considerable en el financiamiento público que tienen los partidos políticos. Fue gradual hasta el año 2021, en donde de nueva cuenta esta fórmula que concibieron los propios partidos políticos para hacer la entrega de los recursos públicos vía financiamiento, pues les ha ido mejorando esa bolsa. De tal modo que para 2025 no hay comparación en términos reales de los recursos que van a recibir el próximo año para un año igual, es decir, el siguiente a una elección presidencial. Entonces, me parece que es un hallazgo importante, sobre todo ahora que estamos como en el impasse después de que pasó el proceso electoral más grande de la historia, de 2024, pero tenemos que seguir poniendo el foco en lo que ocurre con los partidos políticos y su financiamiento. Oye, es interesante, ya metiéndonos a los datos duros, a la investigación que por supuesto está en el sitio de Mega Noticias, es que a pesar de la pandemia de COVID en el gobierno anterior, la crisis financiera, la austeridad en el discurso, lo cierto es que los partidos políticos pueden servirse con la cuchara grande y de alguna manera volver a ese PRI de todo el poder con todos los recursos, ahora con Morena, que va a tener todos los recursos. Pues sí, estamos hablando de 7,200 millones de pesos y de esos más de una tercera parte, más de 2,000, son para Morena por los resultados que obtuvo en la votación. Hay que decir también que esta fórmula que crearon los partidos políticos es muy interesante, Joely, porque digamos que encontraron una fórmula matemática que les permite siempre recibir más recursos, porque hace una cosa compleja, pero al mismo tiempo bastante simple. Hace la multiplicación de 2 variables, una variable económica y una variable electoral, es decir, multiplica el número de ciudadanos que estemos inscritos en el padrón, como tú o como yo y como la gran mayoría seguramente de nuestros televidentes, y lo multiplica por el 65% de una UMA. Es decir, jamás a los partidos políticos con esta fórmula tendrán una reducción de sus recursos. Por el contrario, la UMA siempre se actualiza y siempre tendrán una actualización con respecto a la inflación, por ejemplo, y siempre el padrón electoral de este país estará incrementándose. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas sobre el debilitamiento de la democracia al volver a la vida política de un solo partido? Tuvieron entrevistas interesantes, se fueron a fondo, no solamente con las autoridades, sino con grupos de pensamiento estratégico, de razonamiento crítico que nos echan luz sobre lo que puede pasar si seguimos por este camino. La gran mayoría de los académicos y de expertos en el tema del financiamiento público, de la democracia, del seguimiento y fiscalización a los recursos públicos coinciden en que es peligroso el camino de una reducción
al financiamiento público a los partidos. Pareciera un contrasentido, porque la gran mayoría de las personas piensa que se les da mucho dinero a los partidos, pero aún así, aún con este monto de recursos que reciben vía financiamiento público, el otro camino parece todavía más peligroso, Joely, el del financiamiento privado, porque ya sabemos que este financiamiento de dinero ilícito, es decir, ajeno al financiamiento público, que puede tener muchísimas vías, ya está entrando a las campañas. No es ninguna novedad que eso ocurrió ahora en el 2024 en muchísimas de las campañas que se desarrollaron durante todo el proceso. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral no lo detecta, porque en realidad lo que hace es fiscalizar el financiamiento público, no tratar de estar buscando ni investigar sobre el dinero ilícito que ingresa a las campañas. Me parece que esos dos puntos son los esenciales en la discusión próxima que será sobre la reforma electoral, que no tiene antecedente de los cambios que pudieran ocurrir en materia electoral en este país. Interesante, la cantidad de dinero que se gasta en que los políticos hagan polaca, hagan grilla, ocupen puestos porque sí, pero si nos vamos también a los datos de fondo, realmente disponer de tantos recursos públicos para la vida política favorece la creación de la democracia, los contrapesos, porque tenemos 1000 partidos con miles de billones y al final vemos un deterioro institucional día con día. Sí, desgraciadamente es un camino muy complejo también, hay que decirlo, porque las democracias necesitan de los partidos políticos. Por supuesto que no, quizás no exactamente de estos partidos políticos que tiene nuestra democracia mexicana, pero no hay otra forma de que funcionen las democracias si no es con los partidos políticos. Entonces, la visualización en el futuro, en una concepción de una reforma electoral, debiese enfocarse justo en ese sentido. Primero, sanear los partidos políticos, hacer un recorrido de lo que ha ocurrido, de lo que ha acontecido durante todos estos años, en los últimos 30 por lo menos, en este país, porque hay que admitirlo, México no es el mismo en finales de 2024 que en 1997, cuando empezó todo este tema en relación a una apertura democrática de México. También eso hay que decirlo. Nos ha costado muy caro, sí, ha costado muy caro al país poder llegar a este punto donde los procesos electorales sean reconocidos, donde los resultados no se conviertan en una controversia, no sea un conflicto postelectoral por meses, etcétera. Y sin embargo, tampoco queremos un retroceso de este tema. Andrés Villarreal, coordinador general de investigaciones de Mega Noticias, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Joely, un abrazo. Buenas noches.